Ministro, viceministro, asesor de Palacio, director de periódico Jefe del Noticiero Radial, columnista, profesional tutelista de oficio, senador contrarreformista. Tenga mucho cuidado, el siguiente programa nadaremos en aguas muy profundas, y si se pierde nadie se dará cuenta de su ausencia. En una Colombia inundada por conflictos, violencia, sectarismos y un gobierno militarizado que desea perpetuarse en el poder, se alzará una coalición entre conservadores y liberales para derrocar el gobierno militar y establecer un nuevo inicio político donde el liderazgo nacional quedará en manos del nuevo Frente Nacional. Soy Felipe Plati, junto con Sebastián Tapiero y Alejandra Maecha, hablaremos acerca del Frente Nacional, sus causas, sus consecuencias y su comportamiento durante aquellos 4 mandatos. Desde hace varias décadas, la violencia bipartidista tenía fragmentada la sociedad colombiana. La rivalidad entre ambos colores era sumamente extrema, y aquella competencia por el control constituyó un país sectario, dividido y profundamente violento, el cual estallaría con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el cual era el candidato a la presidencia de 1950 y perfilado como el más claro ganador. Este acto sería el principal causal de la aparición de las guerrillas liberales. Ahora nos ubicamos en 1953. El presidente Laureano Gómez, conservador, que tomó posesión presidencial tras la muerte de Gaitán, en su año de presidencia, caracterizado por la represión a los simpatizantes liberales y comunistas y restricción de derechos civiles, trata de volver a tomar las riendas del país tras sus graves problemas de salud. Sin embargo, por un golpe militar encabezado por Gustavo Rojas Pinilla, es derrocado de su puesto. Pinilla así se proclama el nuevo líder de una Colombia sumida en desorden, violencia y una crisis social sin precedentes. Pinilla y su nuevo gobierno militar empiezan con grandes expectativas en búsqueda de concretarse como la nueva opción política, la tercera fuerza ideológica nacional. Con ello busca perpetuarse como líder nacional, pero este hecho solo serviría como puente de unión para que los dos partidos tradicionales empezaran a planear cómo derrocar al teniente general. En 1957, para darle fin a la violencia que seguía vigente desde los años 40 y para contener el fallo del gobierno militar, los partidos tradicionales optan por pactar un acuerdo de coalición llamado el Frente Nacional, el cual, mediante la alternancia de poder, tendría como objetivos principales apaciguar el bipartidismo y subordinar a los militares. El Frente Nacional tuvo 4 presidentes. Alberto Lleras Camargo, como liberal, fue presidente entre 1958 y 1962. Creó los precedentes y defendió las características del Frente Nacionalismo. A su buena capacidad para lograr superar los odios entre conservadores y liberales, lo acompañó la incapacidad para afrontar con profundidad los problemas sociales del país que abonarían el terreno para crisis posteriores. Su gobierno se basaba en 3 objetivos: constitución de las instituciones frentes nacionalistas, consecución de un modelo político de colaboración bipartidista en todas las ramas del poder público, capaz de eliminar la confrontación burocrática entre 2 colectividades históricas, y por último, la erradicación de la persistente violencia política en las áreas rurales del país. Estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz, creó el Departamento Nacional de Planación y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. A este le sucede Guillermo León Valencia, conservador y presidente entre 1962 y 1966. Se hizo cargo de un país que todavía se encontraba resentido por la violencia política en muchas regiones del país, al igual que un incremento en la oposición al sistema bipartidista y una economía en crisis. La pacificación de la república fue su objetivo principal y para lograrlo enfrentó con decisión a los violentos. Tuvo que enfrentar el surgimiento de las guerrillas FARC y ELN, a quienes no logró controlar, y se crea el sistema de autodefensa sobre los grupos paramilitares. Por medio de la política del Plan Lazo, Operación Soberanía y la política de pacificación, eliminó a varios de los llamados bandoleros. En lo económico y de Hacienda, se creó la Junta Monetaria como suprema autoridad en el manejo de las materias propias del área. Se devaluó el peso y se crearon nuevos impuestos, entre los que sobresale el de ventas. Las importaciones se vieron estimuladas al eximir de licencias previas a más de la mitad de los bienes que el país requería, medida que fue aplaudida y por otros criticada, y se obtuvo ayuda financiera internacional, lo que alivió momentáneamente la pesada situación que atravesaba el país.
Carlos Lleras Restrepo lo sucede, debió afrontar la habilidad del Ejecutivo frente a las otras ramas del poder público que habían caracterizado al anterior gobierno. Esta falta de autoridad se reflejó en el permanente enfrentamiento entre la Presidencia y el Congreso y en la utilización de las medidas de excepción para lograr la gobernabilidad. Basó su campaña en el respaldo del Frente Nacional y en la necesidad de fortalecer la coalición bipartidista en las corporaciones públicas para lograr una reactivación de la labor legislativa. Con el lema Transformación Nacional consagró el pluralismo político. Impulsó la reforma agraria, suprimió el mercado libre de divisas, eliminó la diversidad de tasas de cambio, reguló la inversión extranjera en Colombia y la colombiana en el exterior. Se estableció el impuesto de retención en la fuente y se introdujo la reforma constitucional del 68, con el objetivo de darle mayor poder al Ejecutivo y agilizar el aparato administrativo. Creó el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo de Promoción de Exportaciones y puso en marcha el Pacto Andino. Misael Pastrana Borrero fue el último presidente, entre 1970 y 1974. En su gobierno se aplicó de una manera concreta el fomento de la construcción de viviendas, pero específicamente para los sectores altos y para la clase media de las ciudades. Por otro lado, se consolidaron grupos económicos y financieros y el país empezó a ser importador neto de alimentos. El índice de precios alcanzó cifras sin precedentes en la década anterior en Colombia y la inflación creció impulsada por un endeudamiento externo también importante. En los 16 años de gobierno del Frente Nacional se vieron consecuencias tales como surgimientos de grupos guerrilleros, crisis económica, el reformismo como un instrumento público, reforma urbana, adopción de políticas populistas y un aumento de la inflación en el país. Continuando con el final del Frente Nacional y lo que pareció ser el gobierno de la esperanza dirigido por López, en medio del clientelismo, guerrillas y ausencia de consensos, llegaría a Colombia el gobierno representado por Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barrio. El bipartidismo había sido reducido y aumentaba la influencia política en grandes sectores de la economía. Se establecería una simbiosis económica con la política. Y con Turbay se estancaría el precio del café en el tercer año de su administración. Como consecuencia, Colombia adquiere una deuda externa que para el final de su administración traería una crisis financiera. Betancur, estando su gobierno lleno de protestas por las diversas clases sociales, lidera la apertura democrática reconociendo la amnistía a guerrillas, dadas en la anterior administración, marcando el paso a un proceso de paz, el cual habría sido deteriorado por el bipartidismo presente. Como solución o intento de freno a esta crisis económica, acude a reservas internacionales, nacionaliza bancos y subsidia recursos, debiendo para ese entonces 13.400 millones. En el año de 1985, su mandato se ve afectado por el ataque al Palacio de Justicia, siendo uno de los mayores fracasos que se dieron para él. Llegando Barco al poder, demostró en su tiempo poca capacidad política. En el año de 1976 acumuló 18.000 millones en el endeudamiento económico que dejarían a la nación posteriormente en una inflación del 32%, siendo un gobierno que debió la llegada del narcotráfico que propiciaba acabar los espacios políticos debiendo a la máxima capacidad económica, causando en su gobierno una serie de atentados terroristas que fueron contrarrestados con la alianza del Estado al mismo narcotráfico que terminaría enfrentando a sectores estatales y